morir por los justos, vino a morir por los pecadores. Cristo vino a buscarme a mí, pues que a mis 12 años ya era un niño travieso y problemático. Vino a buscarte a ti, que posiblemente un día te encontró cuando estabas, pues con la resaca de una borrachera, o tal vez pensando en divorciarte, en separarte de tu esposa, o tal vez cuando estabas absolutamente desencantado del mundo y dispuesto a hacer lo que fuera para poder triunfar y salir adelante. Cristo vino a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Por eso la parábola de hoy es una parábola para gentes marginadas como nosotros, gentes que hemos vivido en las tinieblas, sin la luz del Señor, gentes que hemos vivido sin el conocimiento de la verdad, que creíamos que éramos buenos, pero que en el fondo lo que estábamos haciendo es complacernos a nosotros mismos, o gentes que hemos querido la libertad que no sentíamos, que no poseíamos mientras estábamos metidos en un contexto de prescripciones religiosas estrictas, una libertad que añorábamos en los que estaban fuera de este lugar, en la calle, yendo a discotecas, caminando de aquí para allá, viviendo alegremente sin tener nada que les frenase. Para gentes así, Cristo pronunció esta parábola. En las tres parábolas hay algunos elementos en común que nos vienen a señalar la lección que Jesús quiso enseñar. Se habla en las tres de la pérdida de algo, la pérdida de uno entre varios, una ovejita entre 100, una dracma entre otras dracmas o un hijo entre 2 hijos. Se habla de la búsqueda o de la espera anhelante. En unas el pastor va a buscarla, la señora de la casa busca la dracma, en la otra el padre espera el regreso, con anhelo. Se habla del encuentro, del hallazgo de lo que se había perdido, de la recuperación de lo que se había perdido, y se habla en todas ellas del gozo compartido con otros por aquel hallazgo, por aquel reencuentro. ¿No os dice esto algo? ¿Qué gozo hay en el cielo por cada uno de los hombres que finalmente encuentra el camino de regreso al hogar, al Padre? ¿Qué gozo hay en el cielo, en el propio rostro del Señor, cuando cualquiera de nosotros volvemos en sí y hacemos el camino de regreso? Desandamos lo andado y entramos de nuevo en comunión con el Padre. Vamos a tratar de analizar estas parábolas. Las dos primeras parábolas destacan el esfuerzo de Dios para recuperar al pecador. La última, la tercera, ilustra el proceso mediante el cual el que estaba perdido encuentra el camino para regresar a Dios. En la parábola del hijo pródigo hay términos en contraste, términos en oposición, hay antítesis. Yo he descubierto 9, tal vez hay 10. Por ejemplo, se habla de amor y de rebeldía. El amor del padre contrasta con la rebeldía del hijo. Se habla de placer, lo que el muchacho buscaba, pero a la vez de miseria, lo que finalmente cosechó. Se habla de libertad, romper las cadenas de un hogar estricto, donde hay que trabajar todos los días y seguir la disciplina de un padre intransigente. Pero se habla después de ruina. Se habla de obstinación en el hijo mayor, de endurecimiento del corazón, de insensibilidad ante aquel hecho verdaderamente entrañable para la familia, y por otra parte se habla de arrepentimiento, de humillación. Se habla de temor, ¿qué dirá mi padre? Y se habla de perdón. Se habla de restauración, dadle el vestido de hijo, ponedle el anillo de hijo y los zapatos de libre. Los esclavos iban descalzos. Y
a la vez se habla de rechazo. Tu hijo. Se habla de gozo y de resentimiento, de irritación. Se habla de reconocimiento y de acusación. Se habla de humillación y de justicia propia. No hay ninguna otra pieza literaria en toda la Escritura, salvo la propia historia de Jesucristo, el propio Evangelio viviente, que como esta parábola ilustre mejor lo que Dios quiere, lo que Dios espera de los pecadores de este mundo. Bien, queridos amigos, vamos a tratar de encontrar 10 significativos detalles en esta parábola y me vais a ayudar para que no haga todo yo. Por ejemplo, ¿qué conceptos principales, importantes evoca esta parábola? ¿Queréis decirme alguno? ¿Cómo nos presenta el cuadro? En primer lugar, se trata de un hogar, una familia. ¿Estamos de acuerdo? Una familia. Ya con esta imagen encontramos algo entrañable. Segundo, se habla de un hijo mayor, un hijo obediente, un hijo servicial, trabajador. Lo que no sabemos muy bien si servía al padre por amor o simplemente como cumplimiento de un deber. Se siente más un siervo que un hijo. Se habla del hijo menor, un rebelde, un independiente, un egoísta, un dilapidador. Y seguid poniendo calificativos si queréis. Todos los merece. Se habla de la experiencia de este pobre muchacho en el pecado. Sin paliativos. Va con rameras, vive perdidamente, es un dilapidador, ha gastado todo, ha malgastado todo. Es una experiencia dolorosa, tremenda. Se habla de esa experiencia tremenda. Y se habla de las consecuencias de esa experiencia tremenda. Se habla de ruina, se habla de hambre, se habla de desgracia, se habla de harapos. Se habla también de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Qué será el arrepentimiento, amigos míos? ¿Qué será el arrepentimiento? Esta parábola lo ilustra mejor que nada. ¿Qué es el arrepentimiento? Si el arrepentimiento es el camino de regreso al Padre, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se siente? ¿Qué debemos hacer? Se habla de arrepentimiento. Se habla de regreso. En la parábola hay una descripción casi geométrica, gráfica. Primeramente es un camino de ida, después es un camino de regreso. Nos podemos imaginar al muchacho saliendo cargado del dinero, de la hacienda de su padre, de su parte, saliendo del hogar alborozado, y lo vemos después volver el mismo camino, por el mismo sendero, derrotado. Se habla de encuentro, un feliz encuentro. Qué imagen tan entrañable. Si la primera de la salida del muchacho es dolorosa, esta es maravillosa. Un abrazo, dice, un abrazo de reconciliación entre un padre y un hijo. ¿Habéis tenido alguna vez algo parecido? Los que tenéis hijos ya mayorcitos, yo sí. El encuentro con el Padre, el abrazo, el perdón y el gozo. Imaginad si hay cosas evocadoras en esta historia. Pues simplemente enunciándolas estamos interpretando ya la parábola. Porque es tan rica, tan sugestiva, tan sencillamente maravillosa, que esta historia nos conmueve a todos y nos hace sentirnos a todos hijos o padres en esa historia. Vamos a hablar un poquito de la situación del hijo pequeño, aquel con el que tal vez tenemos que asociarnos de algún modo. El hombre vive con su padre y con su hermano, no se habla para nada de la madre, vive con otros servidores de la casa, trabaja, pero se siente como en una cárcel. Aquel joven va gestando una rebeldía creciente, progresiva. No puede tolerar esa falta de independencia. Tiene pasión por ser libre, pasión por no tener que depender de nadie, pasión para hacer lo que quiera. Qué molesto es aquella casa.
donde el padre manda, donde hay que levantarse todos los días a la misma hora, donde hay que ir al campo, donde hay que trabajar de sol a sol, donde hay que volver a la casa y repetir la rutina día a día, siempre lo mismo. ¡Qué tremendo es esto! Él mira detrás de la verja de su casa y ve el horizonte abierto, la libertad, la luz aparente, y quiere marcharse. Quiere quitarse la tutela del padre, quiere ser plenamente libre y plenamente feliz, quiere gozar. Pero ¿qué juventud es esa, trabajando, cuando otros gozan, pueden viajar, pueden gastar dinero, pueden irse con mujeres? Ella es un hombre y todavía no lo ha podido hacer. Aquel joven no se da cuenta que lo tiene todo allí. Tiene protección, tiene una mesa cada día, tiene una actividad que hace crecer una hacienda que también es suya, tiene el cariño de un padre, tiene la dirección de un padre, tiene la sabiduría y la experiencia de un padre, tiene el calor de una familia, pero todo esto no lo valora, no sirve de nada. Lo recibe como una cosa natural sin darse cuenta que es un ser privilegiado. ¿Cuántos jóvenes opinan lo mismo? ¿Cuántos muchachos no saben apreciar lo que tienen y sueñan con algo mejor? Aquel joven reclamó al padre la parte de su herencia. Bueno, según las leyes de la época, el padre no estaba obligado antes de morir a repartir la herencia, pero el padre había observado en el hijo esta tremenda inquietud y rebeldía. La veía en sus ojos cada vez que se tropezaba con él. Veía que aquel hijo no era feliz, que aquel hijo estaba generando algo extraño en su corazón hacia el hogar, hacia el padre y hacia el hermano. Y el padre no sabía cómo corregir aquello. Así que decidió darle su parte, porque sabía que obligarle a